Jonas, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien hola. apenado con ustedes porque estaba aquí platicando y se salió la sesión, ¿tú crees? Pero bueno, ya estamos aquí. Ay, Estamos perdón. listos. Pues más bien ahora sí que tú dinos, Jonas, les pues ya voy está a... aquí Lalo, está Ale, Ujú, Olga, David. ok. Pues Vamos a... adelante. Ajá, ok. Vamos a ver un tema de SQL básico, ¿no? Ese es un tema muy básico. Les voy a hacer una presentación que al final se las voy a compartir. Me dicen cuando vean mi pantalla. Listo. Ok, pues este curso, bueno, no es un curso, es un workshop, ¿no? Es una charla que vamos a tener acerca de conceptos básicos, cómo nosotros nos comunicamos con la base de datos para obtener información, actualizar, insertar, cuando ustedes quieren crear un objeto en la base de datos. La base de datos necesita un lenguaje, así como platicamos nosotros, nos contestamos. La base de datos también necesita eh, que le hablemos en su idioma, ¿no? ¿Cuál es el idioma? Pues el idioma es el SQL. Ustedes ya están relacionados con lo que es base de datos, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Bueno, es una recopilación de información estructurada que normalmente se almacena de manera electrónica. Una base de datos está controlada por un sistema de gestión. ¿Ustedes qué sistemas de gestión conocen? Por ejemplo, existe Oracle, existe Postgres, DB2. ¿Qué otros conocen ustedes? Yo te fallo ahí, sí, no sé. Ah, ok. MariaDB. MariaDB, eh, existe MongoDB. De Microsoft, pues está SQL Server. Existe también MySQL. Existen diferentes manejadores de base de datos. Bueno, en conjunto con las aplicaciones, reciben el nombre de sistema de base de datos y abreviado normalmente a simplemente base de datos. Estos datos, estos registros, se guardan en la base de datos tal como en un Excel, ¿no? Como en una hoja de cálculo. Ustedes ponen un nombre a la columna, en la primera columna le ponen ahí, no sé, nombre, apellido, la edad, depende la información que va a tener esta hoja de cálculo. En las bases de datos, pues son tablas. Las tablas almacenan esta información para que después nosotros podamos ya sea insertar registros, actualizar estos registros o, o sacar un reporte. Por eso es que nosotros necesitamos un lenguaje para hablarle a la base de datos. Este lenguaje se llama SQL, es un lenguaje de programación estandarizado que se utiliza para administrar las bases de datos. Se creó inicialmente en 1970, IBM fue el que creó este lenguaje junto con un aportador muy grande que fue Oracle, y SQL es utilizado habitualmente no solo por
los administradores de base de datos, sino que también lo utilizan los desarrolladores. Ellos hacen sus programas, sus scripts. Entonces, toda esta información, ellos necesitan pues la base de datos y el lenguaje para hablarle. Y también ahorita está muy de moda el análisis de datos, ¿no? También debemos de conocer cómo se le habla a la base de datos a través de SQL. Los usos de SQL también incluyen modificación de estructuras, por ejemplo, alguna alteración a una tabla. Voy a ponerlo así como ejemplo, cuando ustedes tienen una hoja de cálculo y agregan una columna, o bien quieren quitar una columna, o quizás una hoja de cálculo, pues ya no les sirve, ¿no? Ustedes la borran. Entonces, ustedes pueden utilizar, aquí en la base de datos se utilizan comandos. Entonces, nosotros vamos a utilizar comandos para hacer este tipo de ejecuciones, de tareas en la base de datos. Las consultas y otras operaciones de SQL adoptan esta forma de comandos que les comentaba. Las más utilizadas, por ejemplo, son un select a una tabla, add para agregar alguna columna, actualizar a los datos, borrar los datos, crear alguna tabla, alterar o truncar. Vamos a ver algunos de estos que pues realmente son básicos. El lenguaje de programación de SQL es muy amplio, así como cualquier lenguaje, pero en esta ocasión vamos a ver algunas sentencias o lo más utilizado dentro de los 3 tipos de comandos SQL. SQL se divide, este lenguaje se divide en tres factores. El DML, que es Data Manipulation Language, DDL, que es Data Definition Language, y DCL, que es Data Control Language. Ustedes van a tener, por ejemplo, aquí en el primero, en el DML, sentencias para manipular lo que es la data en sí, lo que son los registros que nosotros tenemos en nuestras tablas. Van a utilizar la cláusula select, van a utilizar update, delete, insert dentro de estos DML. También existe DDL, que es para crear, borrar y alterar objetos dentro de nuestra base de datos, tales como principalmente las tablas, ¿verdad? Quien tiene un poquito más de conocimiento de base de datos, ustedes saben que pueden crear índices, pueden crear triggers, pueden crear un esquema, etcétera, objetos de la base de datos. Nuestra base de datos también debe de tener un control, por decirlo así, pues de cierta forma también es de seguridad. Así es que de tal modo que nosotros usamos estas cláusulas grant y revoke para dar privilegios en las tablas, ¿no? Yo puedo otorgar privilegios de insert, privilegios de update, delete, select, de alter a algún usuario, para que el usuario tenga estos privilegios dentro de la tabla. Por ejemplo, un usuario puede tener privilegios de select, es decir, puedes únicamente tener privilegios de lectura, pero quizás no tenga el privilegio de delete, es decir, no puede borrar ningún registro en la tabla. O bien, no puede tener el privilegio de update, no puede actualizar o alterar algún registro. Entonces, actualizar en este caso.
¿Hasta aquí tienen alguna duda? Vamos a ver uno de estos. Vamos a ver cada uno de estos de estos comandos que ustedes utilizan para la base de datos y para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. Les comentaba que este lenguaje de DML es un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de base de datos para que los usuarios de la misma pues lleven a cabo tareas, ¿no? En este caso, de lectura, de actualización, de borrado o insertar bien nuevos registros a nuestras tablas, a nuestra base de datos. Está primeramente este privilegio que es el select, este comando. ¿Qué es lo que hace select? Pues selecciona los registros de una tabla o las tablas en la base de datos. La sintaxis es básica. Aquí muestran una sintaxis básica en este ejemplo, utilizando un select, el nombre de la columna, from, el nombre de la tabla. De tal modo que aquí ustedes van a sustituir la palabra columna por el nombre del campo que van a consultar y la palabra tabla por el nombre de la tabla que contiene el campo mencionado. De tal forma que les va a traer la información de esa columna, ¿no? Supongamos que pone ahí select name, ¿no? Nombre. Select name from la tabla. Entonces les va a traer toda esa columna de name, se las va a traer. En este ejemplo también muestra cómo es común usar un select asterisco. El select asterisco le dice a la base de datos que quiere todos los campos de la tabla, ¿no? Entonces, ustedes aquí están seleccionando todos los campos de la tabla employee. En esta sentencia, el from especifica la tabla de la cual se van a obtener estos registros. ¿Dudas de este comando select? No. Creo que es el más conocido, todos lo hemos hecho, ¿no? Es el más conocido, con el que iniciamos. Y vamos a ver cómo usar where. Esta cláusula where se usa cuando ustedes desean recuperar información específica de una tabla y esta me va a excluir otros datos que pues no me interesan. Por ejemplo, si ustedes desean ver la información de los estudiantes de la clase 10, entonces no necesitan la información de estudiantes que estén en otra clase. Ustedes pueden recuperar la información con este ejemplo que muestra aquí. Select first name, last name, from la tabla que se llama Student Details, donde, aquí muestra otro ejemplo. Este ejemplo más bien es para encontrar el nombre de un solo estudiante. En este caso, con un ID que tenga 100, que su ID sea 100. Dice, select first name, last name, from, student details, pero aquí pone una cláusula, le va a decir donde el ID sea igual a 100. En este caso me va a regresar únicamente un registro. Teniendo en cuenta, bueno, que el ID normalmente se utiliza como una llave primaria, que es un campo que tiene valores que no se repiten. No sé si han escuchado acerca de lo que son las llaves primarias. Las primary key y key es precisamente para mantener la integridad de nuestros datos. Manteniendo la integridad de nuestros datos, pues no vamos a obtener, por ejemplo, un duplicado de información. También tenemos operadores de comparación. Estos operadores de comparación se utilizan para precisamente comparar los datos de una columna dentro de una condición. Ustedes pueden usar estos símbolos, estos operadores,
Aquí están los símbolos, iguales, igual a, menor que, mayor que, o signo de admiración que cierra, igual, eso significa que no es igual a. El menor que, pues bien lo dice, ¿no? Menor que, un valor que sea menor que a o mayor que. También ustedes pueden combinar este igual con el mayor que, puede ser mayor que o igual a, o menor que o igual a. Entonces, estos se llaman operadores de comparación y ustedes los pueden utilizar dentro de la cláusula where. Aquí está un ejemplo de operadores de comparación. Dice aquí, si queremos encontrar los empleados con un salario mayor a 30,000, podemos usar la siguiente sentencia SQL en la base de datos. Allí muestra un select name, salary, from employee, donde el salario sea mayor que 30,000. De esa forma vamos a recuperar esa información pues más rápido porque son menos registros, ¿verdad? Entonces aquí se usa este operador de comparación para traernos este resultado. Se utilizan dentro de la cláusula where. También hay algunas palabras claves de comparación. Por ejemplo, aquí muestra algunas donde es like que el valor de la columna sea similar al especificado. In, que la columna esté dentro de un valor a los especificados. O pueden poner un between y para que les muestre valores entre un valor y otro, ¿no? Y también is null, cuando una columna no tiene un valor, cuando este valor no existe. Aquí hay un ejemplo de estas palabras claves de comparación. Aquí, miren, pone, para encontrar los nombres de los estudiantes entre 15 y 20 años, la consulta sería de esta forma: select first name, last name, age, from, student details, donde el where age esté entre 15 y 20. Entonces, de esta forma, únicamente me va a traer los estudiantes entre 15 y 20 años. Ustedes pueden utilizarlo. Y también si quieres encontrar estudiantes que están estudiando matemáticas o ciencias, podríamos usar el siguiente query. Select first name, last name, subject, from la tabla student details, where subject esté en esas dos. Ahí le estoy poniendo dos opciones, ¿no? Que esté en maths o que esté en ciencia. Si alguno coincide, me lo va a traer. No me está pidiendo que sean los dos. Me está diciendo que si alguno de esos dos coinciden, se puede ejecutar, ¿no? Hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, existe el OR, que también OR es una palabra clave. Ahorita vamos a ver nada más un ejemplo de ello. Ustedes también quisieran poner alguna otra condición que cumpla con sus queries. Ustedes quieren recuperar información de la base de datos y quieren que al menos 2 o 3 campos cumplan con lo que ustedes están pidiendo a la base de datos. Para encontrar, por ejemplo, nombres de estudiantes de entre 15 y 20 años y que además estén estudiando matemáticas, el query podría quedar así: select first name, last name, subject, age, from, students, student details. Dice donde la edad está entre 15 y 20 años y aquí está poniendo otra condición. El AND es un operador lógico.
AND funciona como una condición adicional dentro de la cláusula where. No es opcional, no le estoy diciendo si existe, no. Estoy diciendo AND. Entonces, los resultados que me va a regresar son precisos, ¿no? Estudiantes que tengan entre 15 y 20 años y que además estén estudiando matemáticas. Ustedes quisieran tener, además de la información recuperada, que esta información se quede ordenada, ¿no? Ustedes pueden ordenar la información por algún campo que ustedes especifiquen. Y aquí en este ejemplo de order by se usa en una instrucción de select donde ustedes obtienen estos resultados. Ustedes pueden ponerle ascendente o descendente con las palabras ask o desk después del order by. Después del campo, order by salary desk o order by salary ask. Por default, algunos manejadores de base de datos lo manejan de manera ascendente, que digamos que es la lógica, ¿no? Del 1 al 100. 1, 2, 3, hasta el 100, ¿no? Aquí muestra, por ejemplo, Oracle. Oracle es una base de datos que clasifica así los resultados. Si yo no le pongo aquí ask, que sea ascendente, por default lo va a poner ascendente, ¿no? DB2 también lo utiliza así, Informix. No sé otros manejadores, pero ustedes pueden también revisar de acuerdo al manejador de base de datos que estén ustedes utilizando. Como les comentaba, el lenguaje SQL es estandarizado, ¿no? Es muy, muy, muy parecido en todos los manejadores de base de datos. Si acaso van a cambiar algunas cláusulas, pero es muy parecido. Y esta cláusula insert, este comando, como su nombre bien lo dice, pues me va a insertar datos en las tablas. Y aquí muestra un ejemplo, ¿no? ¿Cómo utilizo insert? Es insert into, el nombre de la tabla, y aquí estoy especificando cuáles son los campos que tiene mi tabla, y en values le voy a poner cuáles son los valores que quiero respectivamente con los campos que yo estoy poniendo. Aquí en este ejemplo, si se tuviera la tabla llamada usuario con los campos de tipo cadena de caracteres, nombre, apellido, edad y carrera, se va a insertar ese nuevo valor. Entonces, por ejemplo, cuando llega un nuevo empleado a una empresa, las empresas tienen sus bases de datos, claro. Entonces van a dar de alta a este nuevo empleado, ¿no? Con su nombre, apellido, su edad, en este caso ponen su carrera, o bien podría ser el puesto que tienen, o podría ser el otro campo, la carrera y aparte el puesto que tienen, depende cómo se haya definido esa tabla. Delete es un comando, es una sentencia de SQL que debemos de tener mucho cuidado con esta, ¿no? Porque delete me borra los datos, ¿no? Delete borra los registros de una tabla. Cuando vayan a correr un delete, siempre revisen muy bien, si algún día les toca, que ustedes estén usando where. Por ejemplo, aquí en este primer ejemplo del delete from usuarios, me va a borrar todos los datos que yo tenga en esa tabla. Todos los registros que estén dentro de esa tabla de usuarios los va a borrar. Si ustedes no quieren borrar toda la información de una tabla, tienen que usar la cláusula where. Aquí en este ejemplo, en el segundo, dice delete from usuarios where nombre sea igual a Martín, ¿no? Entonces, si existe un Martín, me va a borrar todos los datos de Martín, ¿no? Perdón, más bien, ese registro
que pertenece a Martín. También tengan cuidado aquí porque, ¿qué pasa si en la empresa tengo a más de un Martín? Entonces, pues también se lo va a chutar, ¿no? Pueden condicionar, pueden ponerle where, nombre Martín, and, no sé, fecha de nacimiento, sea igual a tal, ¿no? Para que ustedes puedan ejecutar esa sentencia, ¿no? O pueden basarse con la primary key, más fácil, le pueden poner and ID de empleado, sea tal, ¿no? Así no va a haber ningún error de que me chute otra información. Dice aquí, si solicitamos el borrado de un registro que no existe, es decir, ningún registro cumple con la condición, pues no se va a borrar nada, ¿no? Simplemente nos va a regresar un mensaje de SQL donde va a decir ningún registro se encontró con tales condiciones. Entonces, ustedes pueden obtener ese mensaje. La cláusula update me permite actualizar los registros, modificar uno o varios datos de una tabla. Aquí muestra una sentencia, update, usuario set, clave, igual a Sevilla. Aquí, ojo también, porque si tampoco le pongo un where, me va a actualizar toda la columna, ¿no? Utilizamos update, dice, junto al nombre de la tabla y la palabra clave set, junto al campo que ustedes desean modificar y el valor. Entonces, aquí dice, este cambio afectará a todos los registros. Dice, podemos modificar algunos registros y para ellos ustedes pueden utilizar la cláusula where. Where, pues ya yo le estoy poniendo una condición. Por ejemplo, si a alguien le están actualizando el salario, ustedes pueden utilizar el comando update, o alguien subió de puesto, se le puede actualizar mediante un update. Ustedes pueden utilizar el comando update y en el where van a poner la cláusula con un campo que haga match con el registro que quieren, ¿no? En este caso pone el nombre igual a Martín. ¿Dudas hasta ahorita de lo que he dicho? ¿O algún comentario? Va. Igual. Ok. También yo tengo este factor dentro de SQL que se llama Data Definition Language. ¿Qué va a hacer? Bueno, a diferencia de muchos lenguajes de descripción de datos, SQL utiliza sentencias cuyo efecto es modificar el esquema de la base de datos, añadiendo, cambiando o eliminando las declaraciones. Estos se pueden usar, por ejemplo, entre los más comunes yo tengo create, drop y alter. Entonces, yo puedo crear algún objeto en la base de datos, puedo dar un create table y ponerle cuáles son las opciones o la descripción de mi tabla. Si ya no voy a ocupar una tabla que ya es obsoleta, ya nadie la ve, nadie la consulta, ustedes pueden correr un drop table. Aquí voy a regresarme un poquito, aquí en la delete. Ustedes cuando corren un delete from y ponen la tabla, se van a borrar todos los registros de la tabla, porque delete trabaja sobre los datos. Pero si ustedes corren un drop, lo que va a borrar es el objeto, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizar drop para borrar un objeto. En este caso puede ser una tabla, puede ser un índice, puede ser un trigger, puede ser un esquema, cualquier objeto de la base de datos. Ustedes lo pueden crear
o borrar. También existe alter. Ustedes pueden agregar un campo a una tabla con alter. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo ustedes pueden usar alter. Y aquí, lo que les comentaba, pueden utilizar create table, create index, create schema, create function, create trigger, create database, create alias, etcétera. Entonces, ustedes pueden utilizar para crear este tipo de objetos dentro de la base de datos. Dice, create sirve para crear una nueva base de datos, una tabla, un índice, un store procedure. Dice, una sentencia create en SQL crea un objeto dentro del sistema de gestión, ¿no? Dentro del RDBMS, Relational Database Manager System. Dice que puedo crear una base de datos. Entonces, ustedes, a su vez, dentro de la base de datos, ustedes crean los objetos. Ustedes tienen que estar conectados a una base de datos para crear tablas, índices y otros objetos. Dice aquí algunos sistemas como Postgres, dice permiten create y otros comandos DDL en el interior de una transacción y por lo tanto puede ser revertido. Entonces, si hay algo, puede haber que haya programas que me creen tablas o objetos temporales también, dentro de algún programa que utilice alguna aplicación. Aquí hay un ejemplo, vean, miren, aquí dice create table, el nombre de la tabla, por supuesto, cuáles son las definiciones de la columna y qué parámetros de la tabla, es decir, cuáles son los tipos de datos que yo voy a utilizar para que se cargue la información a mi tabla, ¿no? En este ejemplo pone la tabla persons, dice create table persons, person ID integer, es decir, un número entero, ¿no? Last name varchar con 255 caracteres como máximo. First name varchar de 255 igual. Address varchar del mismo modo. Y city varchar. Entonces, aquí está este ejemplo, ¿no? Cómo pueden crear una tabla. Y pues esta tabla se crea sin datos, por supuesto, es únicamente la estructura. Y quizás después de años, pues a lo mejor ustedes van a borrar la tabla o quizá pues esa tabla ya no funcione porque ya nadie la usa. Entonces, pueden ustedes borrarla. Adelante, Olga. Hola, perdón, me perdí un poquito. ¿Qué era lo que hacía Bachar? Muy bien. En la base de datos nosotros tenemos varios tipos de datos. Si quieren, podemos tocarlo en otra sesión para que ustedes vean qué tipos de datos. Varchar significa variable, carácter variable. Es decir, O sea, que pueden ser alfanuméricos. Así es. Así es. Pueden ser alfanuméricos, pero también tienen una longitud. Aquí me voy a regresar. Es esa la diapositiva. Ahí ustedes van a ver. Por ejemplo, yo le digo el integer también, int. Aquí en este person ID, int, es un tipo de dato entero, con el cual también se pueden hacer algunas operaciones aritméticas. En este caso... Perdón, y ahí, por ejemplo, en Person ID, ahí lo podríamos a configurar que solo sean números o que no sé, tipo que sea una nomenclatura de 2 letras y n números. La idea de cuando son un ID en una tabla es que sean de tipo primary key. Es decir,
Tú tienes un ID, por ejemplo, de estudiante, ¿no? O de empleado, o incluso en nuestra IFE tenemos un ID. Ujú. La idea es que ese ID no se repita, que sea único, que nadie más, por ejemplo, en tu credencial de lector pueda tener el mismo ID. Por eso se crea Claro. de ese tipo. Eso se llama llaves primarias. Quizá lo podamos ver en otra sesión. Aquí, el varchar, integer son tipos de datos. Cuando yo le digo Ok. varchar, le estoy diciendo, utilízame varchar y máximo una longitud de 255 caracteres. Entonces, ya no puede escribir más. Aquí está muy largo, ¿no? Pero pues, se puede utilizar también char. Char también lo pueden utilizar. Hay varios tipos de datos. Pero sí, realmente es alfanumérico, varchar, y lo puedes utilizar para escribir, por ejemplo, aquí pone una dirección, ¿no? El address. Tienes una longitud máxima de 255 caracteres. Ok. Ok. Entonces, Gracias. no, de nada. Podemos hacer alguna otra sesión, si ustedes así lo desean, para ver tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, en la base de datos existen muchos tipos de datos. Existen decimal, existen enteros, que es el integer, char, varchar, pero también existen otro tipo de datos como boolean, o también donde, por ejemplo, puedes poner verdadero o falso, ¿no? Sí o no. Entonces, también existen otros tipos de datos que se llaman CLOP. Los CLOP, que es Characters Large Object, te pueden almacenar hasta 2 gigabytes de, de texto en un campo. Esos son tipos de datos especiales. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la literatura pudiera guardar ese tipo de información en ese tipo eh, de, ese tipo de datos. También, por ejemplo, las bases de datos que guardan música, que guardan video, son otro tipo de datos, ¿no? Se llaman Binary Large Object. Y las bases de datos deben de soportar este tipo de almacenamiento para este tipo pues de empresas que lo requieren, ¿no? Que guardan imágenes, que guardan audio, video, ya también ubicaciones geográficas. Entonces, este tipo de datos también existe en Oracle, DB2, Informix, Microsoft SQL Server, otras bases de datos, solo por mencionar algunas. Nos estábamos aquí en Drop, ¿no? Uh-huh. Ustedes, por ejemplo, si ya tienen una tabla histórica que ya nadie utiliza, ustedes pueden borrarla, ¿no? Ustedes pueden borrarla, quizás desean hacer algún respaldo antes de borrarla y pueden correr algún drop hacia un objeto. Pueden borrar una tabla, le dicen drop table, el nombre de la tabla. Drop sequence, el nombre de la secuencia. Drop index, el nombre del índice. Y pueden también borrar una base de datos, ¿no? Drop database y la base de datos. Cuando ustedes borran la base de datos, pues se borran todo, ¿no? Todos los objetos que hay dentro. Entonces, pues, cuidado con ese comando, ¿no? Nada más es para que ustedes sepan cómo se puede hacer, ¿no? Ustedes pueden alterar una tabla, pueden agregarle una columna o pueden borrarle una columna o pueden utilizar esta sentencia para borrar o modificar
columnas, ¿no? Alter table, el nombre de la tabla, add column, y le ponen el nombre, en este caso, el nombre de la columna, ¿no? Aquí en este caso, al parecer, está agregando 2 columnas, ¿no? Dice aquí, la sentencia alter también no modificará el tipo de dato que usamos en una tabla. No, más bien aquí modificará el tipo de dato, ¿no? Alter table sales, aquí voy a quitar esto. Aquí dice alter table sales venta, dice column sales set data type. Le estoy diciendo el tipo de dato que quiero, ¿no? Small int. A lo mejor era integer, pero ahora quiero yo un small int. Ustedes pueden alterar este tipo de datos en una tabla. Siempre y cuando sea compatible, no pueden alterar datos que no sean compatibles. Si es un char, lo pueden pasar a varchar. Si es un integer, lo pueden pasar a small int. Pero hay ciertas reglas. Hay ciertas reglas porque la información debe ser consistente. Si ustedes quieren borrar una columna de una tabla, pueden usar esta sintaxis. Alter table, el nombre de la tabla, y le ponen drop column, el nombre de la columna. Ustedes pueden utilizar estas sentencias. Pero también en nuestra base de datos nosotros necesitamos seguridad acerca de quién actualiza la información, quién la está viendo, quién la puede ver, quién puede manipularla, ¿no? Porque nosotros podemos tener información sensitiva en nuestra base de datos, tal como en los ejemplos anteriores, ¿no? Tengo a lo mejor una base de datos de empleados donde me muestra su salario, donde me muestra su dirección. Entonces, a los usuarios, pues realmente, pues no les interesa esa información, ¿no? Puede ser incluso peligroso que ellos tengan esa información. Ustedes entonces necesitan otorgar y revocar privilegios a ciertos usuarios, ¿no? Entonces, por eso existe este lenguaje que es Data Control Language, el DCL, que es proporcionado por estos manejadores de base de datos como SQL Server, MySQL. Todos los manejadores de base de datos, al menos los que yo conozco, utilizan el GRAN y el revoke, ¿no? ¿Sobre qué privilegios? Pues sobre los privilegios de connect, select, insert, update, delete, execute. Imagínense que llega alguien nuevo y por error corre un delete y dicen, bueno, pues es que ¿quién le dio ese privilegio? ¿No? Pues ustedes pueden revocarlo, ¿no? Si alguien ya no está, por ejemplo, digamos, en la empresa, ¿no? Ya no tiene por qué ni siquiera conectarse. Ustedes pueden revocar el privilegio de connect. Entonces, estos privilegios me van a dar cierta seguridad, ¿no? Existen otras herramientas propias de las bases de datos que también te implementan la seguridad, ¿no? Existen etiquetas, existe un sistema que se llama RCAC, que es Row and Column Access Control. ¿Por qué? Porque quizás haya tablas que sí necesiten consultar información, pero a lo mejor yo puedo esconder un campo, ¿no? Puedo esconder el campo de salario y el de dirección, ¿no? Esos son los campos que a lo mejor no le interesa al usuario saber. No tiene por qué saberlo. Entonces puedo poner yo una etiqueta de tal modo de que cuando él haga un select asterisco le va a aparecer en 0, ¿no? Y el address le va a aparecer en null. Entonces,
únicamente va a ver los campos que le interesan. Existen varios métodos de seguridad, cada manejador tiene su propio sistema de seguridad. Por ejemplo, el gobierno de la milicia en Estados Unidos utiliza el RCAC, que lo utiliza DB2. Entonces, ellos pueden ocultar columnas a los usuarios. ¿Alguien de ustedes ha escuchado el término vistas en base de datos? Sí. 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 Es una vista, Jonas. En tus palabras. Básicamente es la proyección de información ya, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Tanto ordenada como pues ya seleccionada, ¿no? Es decir, Así tú puedes tener ya un objeto vista que Uh-huh. contenga a lo mejor el salario mensual de cada uno de los empleados, ¿no? Esto pues conlleva que tengas que tener por lo menos una o dos, tres entidades agrupadas, o más bien intersectadas o unidas o como sea. Con y un esta join, proyección, ¿no? pues ya, sí, con un join, Uh-huh. y tú puedes tener este objeto y lo puedes llamar las n veces que tú quieras y puedes obtener esa información. Inclusive creo, ¿no? Que también puedes enviarle como parámetros. Así es. Por ejemplo, ustedes pueden crear una vista, pueden dar un create view as, ¿no? Y le ponen select y únicamente los campos que quieren. Y como dijo Jonathan, ¿no? Puedes agruparlos, puedes poner un order by. Y puedes no mencionar todas las columnas y eso ya se crea como un objeto. Entonces, no necesariamente el usuario va a ir a seleccionar la tabla, sino puede ir a seleccionar de la vista. Y en la vista ustedes ya ocultaron los campos. Eso también se ve en objetos de base de datos. También podríamos abordarlo en otra sesión. Como ven, hay mucha información que estudiar, ¿no? ¿Dudas de esto que estamos viendo? Bueno, aquí les quiero mostrar esta slide donde cómo se utiliza el grant para permitir o dar permisos a estos usuarios o incluso roles. Entonces, ustedes pueden, dentro de un rol, pueden ustedes tener a muchos usuarios para no estar dándole a cada uno. Entonces, ustedes dan grant, el nombre del privilegio, on, el nombre del objeto, tú, a qué usuario, ¿no? O a qué rol. Ustedes pueden usar aquí, hay un ejemplo, grant select on tab 1 to user Tom. Entonces, ustedes pueden ponerle así. Si quieren darle ese privilegio de lectura al usuario Tom, le dicen grant select on la tabla. Existe también esta cláusula que se llama with grant option. With grant option significa que si Tom recibe este privilegio, él también puede otorgarlo a otros usuarios. Entonces, ustedes pueden usar esta cláusula si es que quieren que ese usuario pueda dar ese privilegio a otros. Ustedes pueden usarlo. También está el comando revoke. Revoke te permite eliminar esos permisos que previamente se han concedido con grant y se utiliza así. Revoke, el nombre del privilegio, on, el nombre del objeto, from, aquí vamos a decirle from, ¿de dónde lo vamos a revocar? ¿De qué usuario? Aquí está el ejemplo, revoke select on tab 1 from user Tom, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar este tipo de sentencias para otorgar y revocar privilegios. Bueno, es todo lo que podemos ver por hoy.
Es poca información, pero yo espero que les sea muy valiosa. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo les voy a compartir estas slides, nada más las voy a enriquecer un poquito más. O si quieren, les mando y después les mando la actualizada. No sé si tengan dudas de lo que vieron o quieren ver algunos ejercicios que les puedo mostrar si tienen así el tiempo. Pues yo creo que a lo mejor un par, amigo, y pues ya que le vean como una estructura un poco más ya más. Ok, vamos a hacerlo así. Entonces, mira, tengo aquí una máquina virtual. Déjenme prenderla. Yo hice un laboratorio con una máquina virtual Linux. Tengo un sistema operativo Ubuntu. E instalé un manejador de base de datos DB2. Yo trabajo con DB2, también con Informix. Y pues son mis especialidades las bases de datos, aunque yo llevo más la administración, no tanto la parte de desarrollo pero sin embargo sí es muy útil saber SQL, ¿no? Cómo hablarle a la base de datos. Ahorita les voy a presentar esta máquina, déjenme, voy a quitar esta presentación y les voy a presentar esta ventana. Me dicen cuando la vean. ¿Sí la ven? Bueno, este es un Ubuntu, es un Linux gratuito. Ustedes los pueden descargar el ISO. No sé si ustedes también tienen sus propios laboratorios, ¿no? Aquí voy a ver aquí las tablas. Aquí en DB2 existe un comando que se llama DB2 list tables for all. A DB2 le hablamos mediante esta terminal que se llama CPL. CLP, perdón, es Command Line Processors. Y vamos a ver, primeramente me tengo que conectar. Aquí existe una base de datos que se llama test y yo le digo connect to test. Es una forma de conectarse a las bases de datos. Todos los comandos de DB2 empiezan con el prefijo DB2, pero bueno, aquí vamos a ver lo que es SQL, ¿no? DB2 list tables for all PyMore. Aquí tengo esta tabla que se llama Employee y esta que se llama Customer. Existe un comando que ustedes pueden ver para ver si una base de datos tiene registros. Select con, asterisco from.
y le voy a decir que me diga cuántos registros tiene la tabla customer. Aquí también todos los comandos en DB2 se debe de poner comillas dobles entre la sentencia SQL, ¿no? Aquí le estoy dando un select. El select code nada más me va a contar, ¿no? Nada más tengo 6 registros. Pero si yo quiero ver, por ejemplo, de esa misma... Ay, no. Por ejemplo, quiero ver cuántos registros tiene la tabla employee. Puedo tirar un select count a esa tabla. Vamos a ponerle from employee. Y me dice que tiene 42. Entonces, ustedes pueden usar este count para ver cuántos registros hay en una tabla. Ustedes, por ejemplo, en Excel, pues ahí les muestra el número de filas que hay, pero aquí ustedes pueden utilizar este comando. El count es un comando que se utiliza también en otros manejadores. Como les digo, se trata de estandarizar el SQL pues a nivel mundial. Ustedes pueden también seleccionar DB2 select, le voy a decir, select asterisco from employee. Ya no le estoy poniendo el count, ahora le estoy diciendo que me dé la información que hay. Y le voy a dar un more, ¿no? Aquí, como es una terminal de Linux, DB2 también puedes usar algunos comandos del propio sistema operativo. Ustedes pueden usarlo. Miren, aquí hay una tabla que se llama employee y vean, estos son los datos que tiene. Aquí tengo el número de empleado en el primer campo. En el segundo tengo pues el nombre. El MIDIN es como una inicial pudiera ser de su nombre o apellido, ¿no? Los gringos utilizan el MIDIN. WordDev, en qué departamento trabaja, cuál es su número de teléfono. Aquí en este campo de Here Date me muestra la fecha de contratación, cuál es su puesto en la columna Job, level, no sé qué sea, su sexo, su fecha de nacimiento, cuánto gana, cuál es el bono que tiene y la comisión, ¿no? Entonces ustedes pueden ver esta información con un select, ¿no? ¿Cómo le haríamos para que me diga únicamente los empleados que tienen el job, que son diseñadores? ¿Cómo le haríamos nosotros? Quiero que me regrese todos los campos, sí, todos, pero únicamente que sean diseñadores. Sería un DB2, select, asterisco, porque le estoy diciendo que quiero todos los campos, from, employee, y aquí voy a meter la cláusula where. ¿Se acuerdan? Where job, le voy a decir donde job sea igual a, como es un dato de tipo carácter, va entre comillas simples, designer, ¿no? Sí, ¿no? Y cierro con comillas dobles porque así les digo que en DB2 siempre inicia con comillas antes del select y hasta el último también.
punto y coma si ustedes quieren, y lo ejecuto, ¿no? Y únicamente me va a mostrar todos los empleados que tienen ese job, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar este tipo de información. A lo mejor yo digo, bueno, sí, está bien, pero también muéstrame únicamente a las mujeres, ¿no? En este caso es la F, ¿no? Le puedo decir and sex sea igual a F. Y ahí está, ¿no? Entonces, ustedes pueden obtener la información que requieran con esta sentencia. Aquí, por ejemplo, a lo mejor yo quiero este reporte, pero le quiero decir que me lo ordene por su salario, ¿no? Role employee, sex, le voy a poner order by salary. Vean cómo va a cambiar, ¿no? Aquí lo hace de forma ascendente. En el campo salary, pues lo ordena, ¿no? Entonces, de esta forma ustedes pueden utilizar el select. Si ustedes quieren insertar registros, pues también lo pueden hacer con un insert, alterar una tabla o borrarla, ¿no? Aquí, pues como es una máquina de prueba, podemos hacer un drop, ¿no? Yo le voy a decir, estaba la tabla customers, ¿no? DB2, select, count, asterisco, from, customer o customers, ya no me acuerdo. Customer. Entonces, aquí está esta tabla. Si yo le doy un select, db2 select asterisco from customer. Bueno, me pone aquí está en XML. Entonces me muestra aquí los registros, ¿no? Es en otro formato que utiliza db2. Pero bueno, ya en la aplicación pues ya se ve de forma bonita. ¿Por ahí alguien levantó la mano? ¿No? No, creo que no. Ok. Va. Les comenté de customer, ¿no? Si yo doy un delete from customer, ya borré los datos. No he borrado la tabla. ¿Va? No he borrado la tabla, pero ya borré los datos. Si yo vuelvo a correr un count, ¿qué creen que me diga? Pues que ya no hay nada, ¿no? Dice 0 registros, ¿no? El comando delete me borra la información, pero la tabla sigue ahí. Quizás ustedes digan, bueno, esa tabla, ¿cuántos campos tienen? Existe un comando que se llama db2describe table y también existe en Oracle, db2describe table customer. Entonces, ahí dice que tengo 3 columnas y aquí está el tipo de dato, ¿no? XML, vean, por eso me lo envió así, ¿no? XML, el largo de la columna, si acepta nulos o no. Ustedes pueden ver esa información acerca de una tabla. Por ejemplo, employee, pues tiene más campos, ¿no? db2describe table employee. Y aquí me muestra, ¿no? Tengo más campos.
Son, ¿qué? 14, 3, 4, 5. Son 14, aquí me muestra, ¿no? 14. Ustedes pueden ver, no se duerman. Ustedes pueden ver aquí la descripción de una tabla, ¿no? Pueden ver el tipo de dato que se usa y vamos a borrar una tabla. Vamos a darle... Perdón, Daniel, ¿sabes igual y que estaría bien? Yo tiene la verdad muchísimo que trabajé con SQL, pero estaría bien como ir haciendo una tabla por su configuración, tal vez igual que solo sea numérica, bueno, los caracteres, ¿no? Hace un ejemplo de cómo armar la tabla. De cómo crear la tabla, ok. Sí, ahorita lo vamos a hacer. Va. De hecho, miren, vamos a usar esta tabla, me acaban de dar una idea. En DB2 existe este comandito. Voy a sacar el esquema de cómo se creó esa tabla. Y ahorita vamos a modificar su estructura. Otra más sencilla. Yo creo que otra más sencilla. Aquí en el ejemplo, en las slides, hay uno, ¿no? Vamos a utilizar ese. Create table, ¿no? Como les decía, ustedes pueden borrar una tabla. Ahorita creamos esa tabla. Le voy a dar aquí, o bueno, vamos a crearla, ¿no? Voy a usar el comando create, VI, perdón, para ponerle tab persons. Pueden hacerlo de varias formas. Vamos a ver la que vimos aquí, ¿no? Para que ustedes vean cómo se hace de este modo comando, ¿no? Como lo vimos en las slides. Estoy creando el archivito. Ahorita les voy a decir cómo queda. Aquí lo voy a pegar. Miren, es este comando. Dice create table persons, person ID integer, last name varchar, first name varchar, address varchar, city varchar, ¿no? Entonces ustedes pueden crear esa tabla. Vamos a darle
Enter, y dice que la tabla se creó exitosamente. Vamos a darle un describe, ¿no? Y ahí está la descripción de nuestra tabla. Entonces, ustedes pueden crear este tipo de tablas, ¿no? Ya después ustedes le pueden cargar información con algún, con los datos que ustedes quieran, siempre y cuando cumplan con los tipos de datos que se están colocando aquí. Y, por ejemplo, ¿quieren hacer un ejemplo de un insert? Sí, adelante, adelante. Vamos a darle insert into persons. ¿Y cuál era la sentencia? ¿Se acuerdan? Vamos a revisarlo. Insert into, y vamos a poner los campos. En este caso es person ID, que es integer. Last name, que es varchar. First name. Address. City. Values. ¿Alguien levantó la mano? Nadie, ok. No, es que creo que como que hay un sonido, no sé si sea de tu lado, amigo, o del Meet. Creo que es mi WhatsApp. Lo voy a cerrar. Ok. Aquí vamos a poner este ejemplo. DB2 insert into persons, ya que creamos la tabla. Y dice que los valores, values, ¿no? Ponemos primero los campos, los campos de la tabla, y después vamos a poner los valores. Aquí dice values. Abrimos paréntesis. Vamos a ponerle 01 porque va a ser nuestro primer campo. 001. Vamos a poner el last name. Vamos a hacer un ejemplo con uno de ustedes. Vamos a poner a Jonathan. ¿Sí es así, no, Jonathan? Sí, sí, sí. Ok. Vamos a poner Jonathan. Pero primero va el last name, ¿no? Entonces es Ávila. First name. Entonces vamos a ponerle ahí cualquiera, ¿no? Vamos a ponerle Carlos Juan González, ¿no? Es su calle. Son varchar, así es que van entre comillas. Y city
coma, CDMX, ¿no? Punto y coma. ¿Están de acuerdo? Son 1, 2, 3, 4, 5 campos. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta por ahí algo. Pues las comillas, ¿no? Porque Creo que porque Ávila no es válido en el contexto. ¿Por qué creen? A ver. Last name varchar. ¿Es un varchar? está raro. Creo que Vamos a ponerlo con comillas simple, a ver qué hace. Me hace que sea sí. todo con comillas simple, ¿no? Sí. Pero Jonathan sí lo aceptó. Vamos a ponerlo igual porque... Que acuérdense que varios manejadores pues funcionan diferente, ¿no? Habrá los que te acepten comillas dobles y habrá los que no. En este caso es comilla simple para los varchar. Ya insertamos un registro, entonces yo le voy a decir db2 select asterisco from persons, ¿no? Persons. Y ahí lo tengo, ¿no? Como realmente el formato es de 255 caracteres, pues pueden alinearla, ¿no? Pueden darle formato. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Pues no sé, tú de tu lado, Olga, amigo David, digo, realmente, vamos, ahorita como lo estamos haciendo a nivel de los ejercicios mediante la línea de comandos, pues vamos, es como pudieran decir, bueno, pero pues es que parecía un poco como un poco de antaño, por así decirlo, ¿no? Pero sí, ya existen pues algunos manejadores como SQL Server, Postgre, MySQL, que pues también vienen acompañados con sus, pues ya con sus tipo a nivel de herramientas, ¿no? Para poder hacer ahí como sus Así es. y O pues cargar información masiva, ¿no? sí, sí, además como, pues ya más como de diseño, ¿no? Vamos, como un poco más, ¿cómo se podría decir? Visuales. Más gráfico, ¿no? Con Sí, más herramientas gráficas. gráfico, exactamente. De hecho, Sí, pues sí. realmente aquí la idea es que vean cómo estas cláusulas de insert, de update, de drop, de create, pues realmente, aunque están atrás de una aplicación, pero vienen a hacer un lenguaje hacia la base de datos, ¿no? Realmente ese es el concepto. Digo, sí es cierto, esto es ambiguo, ¿no? Digo, ya nadie hace un insert así. Lo hace a través de las aplicaciones, pero esas aplicaciones necesitan este lenguaje, ¿no?
sea, abajo de todo eso, pues existe este lenguaje. Cuando borran una tabla, cuando borran un campo, pues ya lo hacen a través de una herramienta gráfica, pero abajo está el código, ¿no? Sí, exactamente. Así es. Pues no sé si tengan alguna duda, por mi parte, pues sería todo, Jonas. Si quieren discutir algún tema en especial, podemos hacerlo en estos minutos que nos quedan, ¿no? De tu lado, Ale, ¿alguna duda? ¿Qué les pareció? Ujú. Sí, realmente, pues son las bases, ¿no? Son las bases eh, pues de la gente que trabajamos con datos. Este, Son las bases que nosotros debemos al menos saber, ¿no? Debemos al menos saber qué hay abajo de todo, eh, pues de todas las aplicaciones, ¿no? ¿Qué hay en el código, ¿no? Este, pues existen este lenguaje que es SQL, dividido en tres. ¿Recuerdan cuál era? Es el DML, de manipulación, que es Insert, Update, Delete, Select. También existe el de definición, que es el create, el alter y el drop, y el de control, ¿no? Es el gran y el reboot. Existen muchos más comandos. Por ejemplo, dentro de la cláusula select, pues existen demasiados, ¿no? Ustedes vieron algunos operadores de comparación, algunas palabras claves de comparación, y dentro de la cláusula where, pues está order by, también existe group by, existe having, hay subqueries, puede haber un select dentro de otro select. Ahorita realmente es muy básico lo que vimos, pero como bien dijo Ale, pues a lo mejor ustedes ya traen conocimiento, pero pues es un repaso acerca de lo que ya hemos visto y pues espero que les haya gustado y que les ayude. Bien, todos, amigo Dani. Sí, pues yo creo que aquí el objetivo pues es que también de su lado puedan investigar un poco más de todo lo que gira alrededor de, pues no solamente de una base de datos, ¿no? Sino Ujú. pues todo aquello que prácticamente pudiera ligarse a lo que hoy en día es la inteligencia artificial o el tema de la ciencia de datos, ¿no? Esto pues sin duda Ujú. como son parte de los fundamentos pues vamos, de toda esta procesamiento de información, ¿no? O sea, yo creo que todos sabemos que pues hoy en día la información pues debe de centralizarse desde un ámbito empresarial, pues en una base de datos bien diseñada y pues tener ya diferentes objetos que nos permitan el tratamiento de esta misma información. Esto sin duda, pues como lo hemos visto, pues ya nosotros que hemos estado en el desarrollo de software, pues estos componentes pues ya se envuelven en el backend para poder lanzar pues ya sea un select Una o consulta. una Ujú. consulta, una inserción. Todo esto pues es prácticamente lo que también el back se conforma, ¿no? De la base de datos y de los componentes que llevan a cabo todas estas operaciones. Así es. Propiamente, pues ya hemos visto algunos de nosotros, pues el tema de Spring Boot. Algunas otras personas, pues manejan algunos otros frameworks. Pero, pues regularmente esto reside mucho, ya sea en el tema del modelo, que son las entidades,
y ya el tema del controlador, pues que está ejecutando todas estas, ya sea transacciones, ya sea operaciones, ya sea Así es. consultas. Acuérdense ¿no? que al final de cuentas la aplicación siempre se va a conectar a una base de datos, ¿no? Sí, exactamente. Digo, el objetivo siempre es que se pueda integrar con la base de datos y pues la información se tenga almacenada y no haya algún riesgo de perder esta información. Y pues ya existen otros pues Otras tratamientos, herramientas ¿no? para la administración, ¿no? Sí, la administración, pues ya el tema de algún tipo de backup, a lo mejor hay por alguna razón sucedió algo, pues poder hacer ahí ya sea un rollback o restaurar la base de datos, ¿no? Pero como les comentaba, ¿no? O sea, ya hay productos, como sabemos, de caja, como pues lo que es Oracle, sí, bueno, SQL Server, el mismo Postgres, o inclusive a lo mejor ahí MySQL, que es como la que se considera ahorita como más como pues digamos que como un tanto más didáctico, más como pues digamos como escolar, por así decirlo. Uh-huh. No se recomienda ya tanto tener MySQL, sino pues más bien optar por Postgres o por algún otro manejador, pero sin duda, o sea, si es algo pequeño, pues sin duda podemos funcionar bien con MySQL. ¿Va? Así es. Sí, Entonces, pues ustedes pueden hacer sus laboratorios. Es la uh-huh. idea que tengamos laboratorios, ya sea con Linux, con Windows, con las herramientas que estén utilizando para que puedan ahí practicar, hacer sus Exacto. Pues no pininos, sé, ¿no? de tu lado, David, amigo Sócrates. No, todo bien. Ahorita a ese nivel, todo bien. Muy bien. Todo bien, gracias. Vale. Muy bien, Jonas. Ya prometo entrar a sus sesiones. Va. Me he perdido Ahí, de mucho, por lo que veo me he perdido de mucho, entonces, pues sí, sí, pues ya yo creo hemos. que voy a ver los videos que han subido. La verdad no me he dado el tiempo, Sí, pero ahí está, ya vamos a lo voy a ver. hacer. Ahorita, me he dado cuenta que está muy fuerte, pues, ese lado pues, de vacantes en el mercado, ¿no? Hay muchas vacantes de analistas de datos y todo eso, entonces, pues también es bueno que ustedes conozcan de SQL, ¿no? Aunque utilizan otras herramientas. Pero, Exacto, pues sí, a pegarle, ¿no? sin duda. Pues listo. ¿Algo más de tu lado? Vale. No, todo muy bien. Muchas gracias. Va. Listos. Pues Muy listo. bien, pues ahí después ya me comentarás de una si quieren que hagamos, por ejemplo, a tipos de datos. O que Sí, hagamos yo creo que hay que volver a hacer una iteración en el temario y ver qué es lo que sigue. Yo creo que les voy mandando ahí la convocatoria para el tema de los siguientes pasos el día, ya sea el jueves o el viernes, ¿va? Ujú. Va que va. Pues cuídense mucho, que estén bien, que tengan buena noche. Gracias, Dani. Gracias igualmente a todos. Saludos. Hola amigos, buenas noches. Nos vemos, bye. Bye.